Hace exactamente un año, los Gigantes de San Francisco apostaron más de $300 millones por un solo hombre. Esta semana, ese mismo equipo levantó el teléfono para empezar a deshacerse de él. Rafael Devers, el dominicano que firmó el contrato más grande en la historia de los Boston Red Sox, el bateador zurdo más temido del Caribe. Y hoy, el nombre que dos franquicias distintas han querido sacar de su nómina lo más rápido posible. ¿Cómo se pasa de ser intocable a ser un problema de $313 millones que nadie quiere cargar? Esta es la verdadera polémica de Rafael Devers. Y te advierto desde ya, no es una historia bonita. Para entender el lío hay que volver a enero del año 2023. Boston pone sobre la mesa un contrato monstruoso. 10 años, $313 millones. En ese momento casi nadie lo cuestionó. Devers era la cara de la franquicia, un 3 veces All-Star, un toletero que castigaba el monstruo verde de Fenway como pocos en su generación. Boston no compraba a un jugador, compraba a su próxima leyenda. Pero todo contrato gigante viene con una expectativa gigante. Y parece que Devers leyó esa cifra de una manera muy particular. Para él ese dinero no solo pagaba sus jonrones, pagaba el derecho a decidir dónde, cuándo y cómo iba a jugar. Y justo ahí, en esa interpretación, nació toda la polémica. Avancemos a la primavera del año 2025. Boston hace un movimiento fuerte en la agencia libre. Firma a Alex Bregman, nada menos que el vigente guante de oro de la Liga Americana en la tercera base. El mensaje para Devers no podía ser más claro. La antesala ahora tiene dueño nuevo. A ti te necesitamos con el bate, como bateador designado. Para muchos jugadores eso es hasta un alivio. Menos desgaste físico, te concentras en pegar. Pero Devers, que había defendido la tercera base durante sus primeras 8 temporadas en las mayores, lo tomó como una ofensa personal. Se mostró molesto, dolido, casi traicionado. Al final cedió y aceptó ser bateador designado, pero lo aceptó a regañadientes, dejando muy claro su disgusto. Y ahí quedó la primera grieta. Fíjate bien en el patrón, porque se va a repetir. Al jugador se le pide adaptarse por el bien del equipo, y su primera reacción no es lo que sea por ganar, es, y mi posición. Y entonces llega el momento que parte la historia en dos, el 2 de mayo del año 2025. Triston Casas, el primera base titular de Boston, sufre una grave lesión en la rodilla. Temporada terminada. De un día para otro, el equipo se queda sin inicialista. La solución parecía obvia, casi de sentido común. Pedirle a Devers, que ya era solo bateador, que agarrara un guante y cubriera la primera base. Ojo, la primera base es, técnicamente, una posición más sencilla que la tercera. Era un favor al equipo en plena emergencia. Devers dijo que no, y no lo dijo entre 4 paredes. Lo dijo frente a los micrófonos, y de paso le pasó factura pública a su propio jefe. Sobre Craig Breslow, el jefe de operaciones de béisbol del equipo, declaró sin filtro que no entendía algunas de las decisiones que tomaba el gerente general, y lo remató con una idea que recorrió todo el mundo del béisbol, que no era culpa suya, que los jugadores se lesionaran, y que la directiva hiciera su trabajo y saliera a buscar un primera base. Detente y piénsalo un segundo. El hombre de $313 millones, en plena crisis de su equipo, exigiéndole a la gerencia que hiciera su trabajo, mientras él públicamente se negaba a hacer el suyo. La tensión escaló tanto que ocurrió algo casi inédito en el béisbol moderno. El 9 de mayo, el propio dueño del equipo, John Henry, junto al presidente Sam Kennedy y al mismísimo Breslow, se subieron a un avión y volaron hasta Kansas City. ¿El motivo del viaje? Sentarse cara a cara con un solo jugador. Que el dueño multimillonario de una franquicia cruce medio país para mediar con un pelotero no es una muestra de cariño, es una luz roja parpadeando. Según lo que trascendió, fue Henry quien habló directamente con Devers. Le explicó lo que la organización valoraba, lo que para ellos significaba, en sus propias palabras, ser un gran compañero de equipo. ¿El resultado de esa cumbre de emergencia? Nada. No se tomó ninguna decisión. Devers siguió de bateador designado, en su zona de confort. Y la herida, en lugar de cerrarse, se terminó de infectar. Y antes de contarte cómo explotó todo esto por los aires, déjame pedirte algo. Si estás disfrutando este análisis sin filtros sobre uno de los nuestros, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí contamos las historias del béisbol latino completas, las glorias, pero también las polémicas que otros prefieren callar. Dale al botón de suscribirte, activa la campanita y seguimos. El 15 de junio del año 2025, domingo por la noche. Y cae la bomba que nadie vio venir. Boston traspasa a Rafael Devers a los San Francisco Giants. Así, de un golpe seco. La cara de la franquicia, a menos de 2 años de haber firmado el contrato histórico, empacando sus cosas rumbo a la otra costa.
Pero aquí viene el detalle que lo explica todo. Boston no exigió que San Francisco le pagara por Devers en igualdad de condiciones. Boston quería tanto quitárselo de encima que aceptó que los Giants se hicieran cargo de los más de $250 millones que aún quedaban del contrato. El monto completo. Y a cambio, Boston recibió un paquete de jugadores. El lanzador Jordan Hicks, el joven zurdo Kyle Harrison y los prospectos James Tibbs y José Bello. Léelo de nuevo. Un equipo contendiente prefirió comerse el costo deportivo de perder a su mejor bateador antes que aguantarlo un día más. Eso no se explica con números ni con estadísticas. Eso solo se explica con una palabra. Actitud. 6 días después del cambio, el calendario hizo su jugada más cruel y poética. El primer rival importante de Devers con los Giants, los Boston Red Sox, su ex equipo, y Devers le respondió de la única forma que sabe, con el bate. Le conectó un home run, el número 216 de su carrera, nada menos que a su antiguo equipo. Su reacción al cruzar el plato, hielo puro. Declaró que ese batazo no era más especial que cualquier otro jonrón que hubiera bateado, que solo estaba feliz de aportar a la victoria. Sin rencor declarado, sin festejos exagerados. Pero el mensaje quedó grabado. Aquí no quedó ni una gota de amor entre las dos partes. Y ahora viene la parte que, para mí, deja la polémica completamente al descubierto. Recuerda bien. Devers se negó en redondo a jugar primera base para Boston. Dijo que no, que ese no era su problema, que buscaran a otro. Adivina qué fue lo primero que hizo al llegar a San Francisco. Empezó a entrenar en la primera base y terminó jugándola sin chistar. Cuando un periodista le preguntó, con toda lógica, por qué estaba dispuesto a hacer para los Giants exactamente lo mismo que se había negado a hacer para los Red Sox, su respuesta lo dijo todo. Dijo que con los Giants sentía que se había ganado algo de respeto. Respeto, la misma posición, el mismo guante, la misma tarea exacta, pero en Boston era una afrenta imperdonable y en San Francisco era un gesto de buena voluntad. La diferencia jamás estuvo en el béisbol, la diferencia estuvo, siempre, en el orgullo. Y así llegamos a hoy, junio del año 2026, justo un año después de aquel traspaso bomba. ¿Cuál es el saldo de la apuesta? Los Giants están hundidos en la tabla, muy lejos de la pelea por los playoffs, y Devers, el hombre por el que pagaron 313 millones, batea apenas para 235, con una producción ofensiva que con las justas supera el promedio de la liga. Para un bate de ese precio, eso no es un bajón, es un desastre. Y por eso, esta misma semana, saltó la noticia. Según reportes del portal oficial de las Grandes Ligas, los Gigantes ya están escuchando ofertas por Rafael Devers. Y los Phillies de Filadelfia aparecen como uno de los destinos más mencionados. Tradúcelo. El segundo equipo, en menos de 2 años, está buscando la puerta de salida. 2 franquicias diferentes. 2 cuerpos directivos distintos. La misma exacta conclusión sobre el mismo jugador. Que quede algo muy claro antes de cerrar. Rafael Devers es un bateador de élite. Su talento nunca, jamás estuvo en discusión. La temporada pasada conectó 35 jonrones. Cuando se planta en el plato, todavía mete miedo. Pero el talento nunca fue el problema. El problema es lo otro. Es el jugador que cobra como el más importante del equipo, pero que cuando el equipo de verdad lo necesita, pone su posición y su orgullo por encima de la victoria. Es el que le exige respeto a todo el mundo, pero al que le cuesta dar él mismo el primer paso. Es el contrato de 300 millones que se convirtió en una carga que se pasa de mano en mano. En el Caribe celebramos a los nuestros con todo el corazón cuando triunfan, pero ser justos también es contar esto. A veces el ego pesa más que el bate, y ningún contrato, por gigante que sea, alcanza para comprar lo único que de verdad hace grande a un pelotero: poner al equipo por delante de uno mismo. Ahora me interesa muchísimo tu opinión, y sobre todo la de los que ya forman parte de esta comunidad suscrita al canal. ¿Tú qué crees? ¿Es Rafael Devers una víctima de directivas que no supieron manejarlo y comunicarse con él? ¿O es el caso clásico del ego inflado por un contrato demasiado grande? Bájate a los comentarios y déjame tu veredicto, que ahí abajo siempre se arma el mejor debate de béisbol latino de todo YouTube. Nos vemos en el próximo video.